¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos un miércoles más. Bienvenidos a este espacio de tertulia. De hecho, hoy unimos el filandón y la tertulia. La 8 León y la 8 Bierzo compartimos este rato, este último programa de la temporada del año, de este año 2020, que tanto nos ha dado que hablar. Además, lo vamos a enfocar en clave provincial, fundamentalmente, porque nos acompaña el presidente de la Diputación Provincial de León, Eduardo Morán. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos, como decimos, en este último programa del año. Enseguida charlaremos de la provincia, como decimos, de muchos asuntos que nos deja este año y sobre todo que queremos empezar a analizar de cara al 2021, y lo vamos a hacer también, por supuesto, entre la 8 León, la 8 Bierzo y el Diario de León. Joaquín Torné, su director, nos acompaña. Muy buenas noches. Buenas noches. Hoy no tenemos representación de la 8 Bierzo porque, como les venimos diciendo, en estas últimas semanas y meses hemos reducido a 3 la participación en esta mesa de filandón, ya saben, por temas de distancia social y de seguridad con motivo de esta pandemia que seguimos sufriendo, pero también estará presente la 8 Bierzo en muchos de los temas que iremos planteando a lo largo de esta conversación con Eduardo Morán, en la que entramos ya directamente en materia. Empezando por un balance de este año tan convulso. No es muy sencillo, ¿no?, supongo, resumir un año como este 2020, pero ¿con qué se queda el presidente de la Diputación? Bueno, es un año complejo en el que la situación de pandemia pues nos ha hecho cambiar un poco el rumbo de trabajo que teníamos diseñado para el año. A partir de esa situación de dificultad hemos intentado llevar a cabo una parte importante de lo previsto según el presupuesto del año 2020, según los objetivos, pero sobre todo dedicando mucho tiempo a todas las cuestiones que vienen derivadas de la pandemia, y ahí hemos prestado especial atención a nuestros centros asistenciales y, como no, también a todos los ayuntamientos de la provincia de menos de 20.000 habitantes, a los que en la medida de lo posible hemos auxiliado dentro de las posibilidades económicas de la Diputación Provincial, ¿no? Yo voy a empezar casi por lo más actual, por la actualidad más rabiosa, como se suele decir, ¿no? Ayer el delegado del Gobierno, Javier Izquierdo, pedía para esta mesa por León que la iniciativa privada estuviera por delante de la iniciativa pública. Y hoy le contesta el presidente de la FELE, Javier Cepedano, con que lo que tiene que estar por delante es la iniciativa pública y luego vendrá la iniciativa privada. ¿No es una forma muy mala de empezar esa mesa por León? Bueno, yo intentaría decir que lo ideal sería que trabajásemos en paralelo, ¿no? Hay compromisos de las administraciones y debe haber compromisos de las administraciones públicas, compromisos que tenemos que cumplir con la sociedad de León, con la provincia de León, pero desde luego también tiene que haber iniciativa privada, ¿no? Esto lo he dicho internamente en la mesa por León y lo mantengo. Yo creo que tenemos que trabajar en paralelo, en la misma dirección y unidos, no puede ser de otra manera. ¿Y por qué ocurre esto? Yo creo que si uno habla en este caso con Javier Izquierdo, pero me da igual que sea Javier Izquierdo, o habla con Cepedano, y podría ser cualquier otro líder empresarial, en esto que está usted diciendo están de acuerdo, pero luego en el momento de plasmarlo parece que se tiran la pelota el uno al otro y pierde León, perdemos los ciudadanos de León. Bueno, quiero pensar que es su opinión particular en ambos casos y que no hay nada más detrás de su opinión, que el delegado del Gobierno lo hace con la mejor intención, teniendo en cuenta que él representa a la Administración del Estado, pero que también otras administraciones tenemos compromisos con esta provincia. Me refiero a la Junta de Castilla y León y también la propia Diputación Provincial, y creo que el presidente de los empresarios leoneses pues lo hace con la mejor intención, pensando en que, como ha dicho en algunas ocasiones, si no hay infraestructuras, no hay iniciativa privada, pero yo creo que tiene que ir en paralelo. Hay grandes infraestructuras que llevará tiempo, años incluso, que estén finalizadas, y por lo tanto no podemos esperar hasta ese momento para que la iniciativa privada se anime a invertir en León. Y además, lo he dicho en muchas ocasiones, hay muchos empresarios que han invertido en León y siguen invirtiendo a pesar de las infraestructuras que tenemos. Por lo tanto, es compatible una cuestión con la otra. Yo les animo a los dos a que trabajemos en paralelo, pero en ambos casos que empujen en la responsabilidad que tienen cada uno de ellos.
Hablando perdona Joaquín, de esa futura mesa que en breve decía que seguramente se convocaría, y hablando de posibles proyectos, destacaba las visitas de los ministros de estas últimas semanas y de algunas de las cuestiones que ayer hablaba en la reunión con el alcalde de León, pero son todo cuestiones que vienen ya con retraso a la provincia. No sé si al presidente de la Diputación le gustaría que en esa mesa también aparecieran proyectos ya de futuro, cuestiones más concretas, más allá pues eso de que lleguen por fin la integración del ferrocarril o los regadíos que se van completando. Bueno, yo creo que los compromisos que hay de administraciones públicas en respecto a infraestructuras, claro que vienen todos con retraso, pero no con un retraso de 1, 2 o 3 años, sino de muchos retrasos y le afectan a muchos gobiernos que ha habido en este país. Claro que vienen con retraso, pero independientemente de eso, yo creo que en los últimos días que hemos tenido visitas de algunos ministros, lo que se ha plasmado es la realidad de algunos de esos proyectos. Aunque sean con retraso, la verdad es que han llegado y además hay compromiso de seguir avanzando. Hace unos días nos acompañaba el ministro de Agricultura y se comprometía a seguir avanzando en esa modernización de regadíos en la provincia de León, después de inaugurar una parte, unos sectores durante estos días en los que han participado, por una parte, el Gobierno de España y también la Junta de Castilla y León. Así que yo creo que tenemos que seguir en esa línea de ir paso a paso, en la medida de lo posible acortando los plazos para hacer realidad esas promesas que se han hecho durante muchos años. Pero es verdad, con retraso sí, pero van llegando poco a poco y yo espero que algunos ministros más nos visiten pues para comprometerse con nosotros, como lo ha hecho el otro día el ministro Ábalos en el corredor atlántico, y yo espero que otros ministros vengan a comprometerse con esta provincia. El Gobierno de España tiene un compromiso con esta provincia y yo creo que lo va a cumplir. Ojalá así sea. Yo quiero retomar la conversación por el principio. El Roberto pedía un balance, y yo quería un balance del pacto con la UPL, el cumplimiento de esos 25 puntos de aquel pacto, porque parecen ustedes un matrimonio bien avenido, no como el de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias, ¿no? Bueno, yo creo que al menos la relación personal y de trabajo en la Diputación Provincial es cordial, no podía ser de otra manera. Con la dirección de la UPL también estamos trabajando en la línea de cumplir con esos objetivos que nos planteamos cuando firmamos ese compromiso de trabajo para la provincia de León, y yo espero cumplir esos 24 puntos y algunos más que no están plasmados, pero hemos avanzado en algunos de ellos. Lo que pasa es que algunos son proyectos muy importantes que no dependen de la Diputación Provincial, sino de otras administraciones, y lo que estamos intentando es, en la medida posible, agilizarlos. Y lo que depende directamente o más directamente de la Diputación Provincial, pues trabajamos en equipo con la UPL, con Matías Llorente, para llevarlos a cabo, ¿no? Desde luego la relación es buena, es cordial, y no solo de puertas adentro y de puertas afuera. Es una forma de trabajar, es uno más del equipo de gobierno que componemos la Diputación Provincial, y trabajamos todos los días, sobre todo pensando en el presente y en el futuro de la provincia. Sí, los presupuestos generales del Estado ya están prácticamente aprobados, prácticamente en marcha, y por lo tanto empezarán a llegar los fondos europeos. Esos fondos europeos, las diputaciones y los ayuntamientos, supongo que los grandes ayuntamientos con capacidad, reclamaban poder gestionarlos en la medida de lo posible ellos, las diputaciones y los ayuntamientos. ¿Hay alguna respuesta del Gobierno en esto o seguimos esperando esa respuesta? Porque fácil no será, desde luego. Lo que venimos trabajando en los últimos días y seguiremos trabajando, y esta misma noche tendré una conversación por teléfono al finalizar esta charla con vosotros. Estamos trabajando con gente del entorno a Moncloa y del Gobierno de España para que nos vayan clarificando de cómo van a ser la distribución de esos fondos y dónde debemos dirigir esos proyectos que presentemos las administraciones públicas. Hay un compromiso del presidente del Gobierno de España con la FEN, con la Federación Española de Municipios y Provincias, en la que las diputaciones provinciales y las administraciones locales en general vamos a participar de esos fondos. Lo que queda ahora mismo por hacer es clarificar cómo va a ser la estrategia, hacia dónde hemos de dirigir los proyectos y cuál ha de ser el reparto o la distribución de esos fondos. En eso es lo que venimos trabajando en los últimos días. Sí, los grandes perjudicados de esta pandemia del COVID, del que llevamos ahora en marzo, son autónomos, pymes y fundamentalmente comercio y hostelería. El plan de apoyo a la hostelería sigue pendiente de que esté aprobado en el Consejo de Ministros, pero la Diputación que usted preside sí que ha hecho un esfuerzo tremendo para apoyar a autónomos y pymes.
el Gobierno pretende presentar ese plan de apoyo a la hostelería en la Federación Española de Municipios y Provincias. ¿Cuándo puede ser eso? Bueno, yo espero que sea lo antes posible. Lo que sí puedo decir es que tengo datos del Gobierno de España de las cantidades importantes de dinero que el Gobierno de España ha dedicado a distintos sectores, entre ellos la restauración y la hostelería, a través de los autónomos, de las pymes. Seguramente es insuficiente esa cantidad, pero estamos hablando de muchos miles de millones de euros. Bueno, es una situación muy difícil la que atraviesa este país como consecuencia de la pandemia. Y antes mencionabas algunos de los sectores, pero yo creo que son muchos los sectores afectados por esta situación. Estamos en una situación crítica en este país que nos afecta a todos, también a las administraciones públicas, y vamos a esperar que más bien pronto que tarde esto sea un recuerdo. Esperemos que los primeros meses con la vacuna pues esto se vaya normalizando poco a poco y el Gobierno, sobre todo con esos fondos extraordinarios que van a llegar de Europa, pueda ayudar a revitalizar todos los sectores de este país, ¿no? Es verdad que a unos les ha tocado más que a otros, pero yo creo que en general la economía de este país está muy tocada. Se ha reflejado en los presupuestos generales del Estado, hay que ser conscientes de eso, y por lo tanto yo creo que la oportunidad, el momento es aprovechar estos fondos europeos, que a lo largo del año 2021, quizás parte del 23, podamos poner en marcha para poner proyectos, no solo proyectos en el ámbito de las infraestructuras, sino también proyectos productivos, y ahí, una vez más, tienen que participar el sector privado. Hablando de proyectos y de proyectos ambiciosos que son necesarios para la provincia, usted en varias ocasiones había hablado de uno que podía generar miles de empleos en la comarca del Bierzo. No sé si eso sigue en pie, si podemos conocer algo de ese proyecto, si esta pandemia lo ha modificado, en qué punto estaría ese proyecto que todavía no conocemos. Bueno, en aquel momento alguno me tildó de loco, creo que hay 3 o 4 personas menos ya que me tildan de ello porque están participando y ha habido reuniones, incluso con la propia Endesa, por lo tanto parece ser que el proyecto tiene cierto atractivo y en estos momentos es conocedor de este proyecto el propio Ministerio de Transición, pero también empresas como Endesa, y están hablando y negociando con los promotores, así que espero que por el bien de la comarca, por el bien de la provincia, fructifique ese proyecto o un proyecto futuro de ese calado, ¿no? Pero eso tiene que ver con la transición justa, supongo. ¿Y por qué cree usted que hay muchos municipios mineros que desprecian esa transición justa por injusta? O sea, en fin, en la comarca de Sabero se protesta, en La Ciana se protesta, en Palencia se protesta, en el Bierzo se protesta. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Bueno, a lo mejor es que ya nos hemos acostumbrado a protestar tanto, porque durante muchos años hemos sufrido quizás el olvido, ¿no? Pero yo he dicho en muchas ocasiones, y lo repetiré, que debemos de dejar de lamentarnos y de quejarnos. Lo que tenemos que hacer es trabajar en positivo, presentar proyectos y, si es necesario, poner contra las cuerdas a las administraciones porque les presentemos proyectos y no tengan la respuesta que tienen que tener de las administraciones. Pero hasta ahora conozco yo pocos proyectos en la provincia de León que sean proyectos atractivos y proyectos dinamizadores de la economía de esta provincia. Es lo que tenemos que hacer, es donde tenemos que dedicar todo el esfuerzo, más que a lamentarnos, a presentar proyectos que regeneren la economía de esta provincia, que lo necesitamos más bien pronto que tarde, y lo de las lamentaciones yo creo que hay que dejarlo en el olvido ya. También se apostaba, por ejemplo, aquí en León por esa agencia europea de ciberseguridad. Hay algún otro proyecto que no ha llegado a fructificar y hay muchos que miran hacia el gobierno, hacia la poca presencia en Europa que ha tenido, porque es verdad que es un proyecto muy apoyado aquí en España, pero que no ha tenido al final el resultado que evidentemente nos hubiera gustado. Supongo que eso también son oportunidades que se escapan. No sé si usted también responsabiliza a alguien o simplemente, bueno, sí, otra candidatura mejor. Yo lo he dicho siempre como alcalde, no tengo mucha experiencia porque solo llevo 5 años de alcalde, pero yo siempre he dicho que hay que disparar a todo, ¿no? Hay que estar al frente en todas las oportunidades que hay y unas van a cuajar y otras no van a cuajar. Yo me quedo con un pensamiento que me transmitía un director general de una entidad bancaria que fue nuestra y decía que admiraba a los empresarios del Bierzo porque un empresario del Bierzo tenía un tropiezo en su actividad empresarial y de inmediato a los 2 o 3 años, los 2 o 3 meses, reinventaba otra vez un proyecto empresarial y se ponía a trabajar. Pues voy a quedarme con eso, que los leoneses y leonesas somos así y que a pesar de que algunos de los proyectos no hayan salido, primero nos han puesto en la primera línea de salida y segundo vamos a seguir peleando e insistiendo para que nos reconozcan esa capacidad que tenemos. Y además yo creo que hoy ya somos mucho más conocidos en el mundo en materia de ciberseguridad
y aunque no tengamos ese centro que queríamos tener, al menos creo que tenemos el reconocimiento internacional de que tenemos un gran centro en la provincia de León, en la capital de León, y que puede dar muchas oportunidades a ese ámbito, ¿no? Sí, usted ha dicho que hay que empezar a poner contra las cuerdas a ministros, gobiernos, y supongo que eso quiere decir también el gobierno de la Junta de Castilla y León y quiere decir también el gobierno del Estado. En FEVE, ¿qué ocurre? Porque evidentemente no es una responsabilidad única y exclusiva de este gobierno, del gobierno del Partido Socialista, sino también del Partido Popular. Los dos, no sé si por ineficacia o por lo que sea, están paralizando la llegada de FEVE. Hay quejas de los alcaldes de la montaña que no quieren ese autobús eléctrico que decían que podía sustituir ese tren. Hay visitas, pero no hay un compromiso real, un compromiso firme, ¿no? Bueno, yo lo que conozco de ese proyecto de FEVE, y he mantenido reuniones con el propio ministro y también con el presidente de Renfe, es que el tramo de vía que necesita un tren especial necesita también aprobar unas condiciones especiales para la fabricación de ese tren, que por las condiciones físicas del recorrido, como continuidad del resto de la vía FEVE, necesita unas condiciones especiales. Había que aprobar un reglamento y la penúltima reunión que tuve con el presidente de Renfe hablamos de este asunto. En la última solo hablamos de temas de frecuencias de trenes en la provincia, pero en la penúltima me decía que estaba a punto de aprobarse el reglamento y a continuación habría que fabricar esos trenes con esas condiciones especiales para que hiciesen ese recorrido urbano. Bueno, últimamente y recientemente he visto esas otras cuestiones que surgen en materia de urbanización y demás, que son cuestiones que a mí se me escapan y reconozco que no tenía conocimiento de ellas. Lo que sí sé es que hay que hacer un tren especial por las condiciones especiales del recorrido o por el diseño que se hizo en su día, y que eso es muy costoso, y que hay un compromiso por parte del gobierno de fabricar ese tren o esos trenes para que circulen en ese tramo urbano de la capital, ¿no? Hablando de proyectos que de un gobierno a otro no avanzan como se esperaba, podríamos mencionar varios, pero por ejemplo también en el Bierzo está la 76, que no tiene consignación presupuestaria. No sé si es que si se da ya por perdido este proyecto o en el futuro se podría recuperar. No damos por perdido ningún proyecto, al menos de ese calado, que es tan importante para el Bierzo, pero también para la provincia, y yo creo que también para Galicia, y por lo tanto vamos a tener ahí un aliado. Es verdad que en los presupuestos de este año hay una cantidad simbólica, pero sí el compromiso de llevar a cabo los proyectos de los 3 primeros tramos. También es verdad que del primer diseño que se hizo de enos tramos a lo que hoy supone un coste más o menos real, pues se ha multiplicado por 2, en algún caso en uno de los tramos por 3, y por lo tanto el coste es mucho más elevado de lo que se preveía. Pero yo creo que hay un compromiso, y va a haber un compromiso del Gobierno de España para llevarla a cabo. Desde luego, en este presupuesto del año 2021 no lo ha tocado, porque el esfuerzo se ha dirigido sobre todo a mantenimiento de carreteras, porque había que hacerlo, porque hace muchos años que no se hacía un esfuerzo de ese calado, y porque me imagino que la economía de este país tampoco permite otro tipo de infraestructuras. Así que vamos a ser positivos y pensar que, igual que se apuesta por el corredor del Atlántico, se apostará en los próximos presupuestos por esa 76, que es muy necesaria para todos nosotros. Sí, hoy en Diario de León hemos publicado 2 informaciones. Una que dice que, según el Observatorio Económico del Colegio de Economistas de Valladolid, nos coloca como la 8ª economía de la comunidad autónoma. Y otra anunciando una asociación de 6 de los productores de las figuras de calidad del Bierzo. Una asociación para mejorar la gestión de esas figuras de calidad y avanzar en el sector agroalimentario. Si le pregunto con cuál de las 2 se queda, sé que se va a quedar con la segunda, pero la pregunta es, ¿lo positivo no ensombrece siempre lo negativo? Pues a veces sí, pero yo creo que ese dato, que es muy malo, ese dato económico que hoy publicáis en el Diario de León, yo creo que es un dato que es real dentro de las condiciones tan especiales que vivimos. Hablar de datos económicos después de 8 meses de pandemia, donde muchos de los sectores están tan afectados como tú mencionabas antes, donde se han cerrado empresas, yo espero que de manera temporal, y donde la actividad industrial pues prácticamente se ha paralizado,
pues yo entiendo que los datos tengan que ser tan negativos, desgraciadamente, pero yo creo que con eso contamos. Lo importante es que este año finalice rápido y finalice esta pandemia y empecemos a trabajar de inmediato en el primer trimestre o en el segundo trimestre del año 2021. Yo creo que a efectos económicos el sector empresarial pues dará prácticamente por perdido este año 2020. Yo creo que a todos los empresarios les resultará muy difícil cerrar las cuentas de este año, pero ha sido una situación extraordinaria y hay que pensar en positivo en el futuro. Respecto a la segunda parte, a esa unión de las marcas de garantía del Bierzo, de 6 de las marcas de garantía, es un proyecto que conozco perfectamente. Lo que pretenden es reducir gastos, trabajar en conjunto y aprovechar todos los recursos posibles, ¿no? Yo creo que es una buena estrategia y además van a seguir trabajando en la línea de productos de León, de la mano de la Diputación Provincial. Lo único que intentan es eso, abaratar costes, que lo hace cualquier empresa o cualquier entidad como es la de ellos, ¿no? Llegados a este punto vamos a hacer una pausa en el camino de este filandón, en esta charla con Eduardo Morán, con el presidente de la Diputación Provincial. Volvemos en unos instantes porque todavía nos quedan muchas cuestiones pendientes. Hasta ahora mismo. Ahora en Opticalia llévate el doble. 2 gafas. Las 2 de primeras marcas. Las 2 con cristales incluidos. Por solo 99,50 euros. O 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Solo en Opticalia. Opticalia Fernando, igual que siempre. Mejor que nunca. Eibarresa Master Cadena, precio y mucho más. Me preocupa mi padre. Está mayor y no tenemos tiempo para cuidarle. Nos pasaba igual con mi madre y ahora vive en la residencia Mirador del Cúa de Cacabelos. Estamos muy tranquilos porque ahora está en las mejores manos y ella está muy contenta. Residencia Mirador del Cúa de Cacabelos, un lugar para vivir. ¿Tu vino del Bierzo? Estés donde estés. Su vino del Bierzo. En casa, mi vino del Bierzo. ¿Pedimos un vino? Sí, que sea del Bierzo, por favor. Tus vinos del Bierzo, estés donde estés. Continuamos charlando con Eduardo Morán, con el presidente de la Diputación Provincial, en este filandón y en esta tertulia de la 8 León, de la 8 Bierzo, también en compañía, como siempre, del Diario de León, analizando asuntos relacionados con la actualidad provincial, también acercándonos a cuestiones más propias de la institución, de la Diputación, y también por ir haciendo balance y recuperando algunos de estos temas que también son históricos, por así decirlo, porque cada cierto tiempo se habla de ellos. Por ejemplo, está la cuestión de Gersul y la de la gestión de la recogida de basuras. ¿En qué momento se encuentra en este, pues eso, ahora que cerramos 2020, de cara a 2021, en qué momento se encuentra esta cuestión que, como decimos, cada 2 por 3 está dando algo que hablar? Bueno, en estos momentos estamos en el proceso de conseguir dinero para pagar una deuda importante, una deuda histórica que tenemos con las empresas que gestionan el CTR y todo lo que supone el tratamiento de las basuras en la provincia, algo más de 23 millones de euros. Hemos resuelto 2 operaciones bancarias que suman 13 millones de euros y hemos tenido contactos con todas las entidades bancarias que tienen presencia en la provincia para resolver los otros 10. Espero que en un proceso breve de tiempo podamos resolver esa situación, pagar la deuda que tenemos y seguir trabajando de una manera más ordenada y normalizada, ¿no? Una vez que hayamos pagado la deuda y que hemos puesto al cobro todos los recibos posibles, incluso intentando rescatar algunos que estaban a punto de prescribir, pues espero que se normalice todo el funcionamiento de Gersul
y que en la medida de lo posible a futuro sea un servicio importante el que se presta en la provincia, sin estas noticias que llaman tanto la atención por una mala gestión o sobre todo por mucha dejadez a lo largo de años en la gestión de la misma. Y tengo que anunciar aquí que a pesar de que la tasa no cumple con la normativa en el sentido de que es deficitaria y la ley no lo permite, en este año 2021 las 4 administraciones que formamos parte de GERSUL, Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, Ayuntamiento de Ponferrada, el Ayuntamiento de León y la propia Diputación Provincial, vamos a asumir ese déficit de la tarifa, algo más de 2 millones de euros, de los cuales el 52% lo va a aportar la Diputación Provincial, para que esa tarifa no tenga un incremento en un año tan difícil como puede ser el año 2021. Entiendo entonces que después de resolver esas 2 operaciones bancarias, la deuda son 10 millones. No, vamos a intentar también conseguir esos 10 millones a través de otras entidades bancarias y pagar la deuda de los 23 millones, que además es una deuda que está contemplada con un proceso judicial y que está generando unos intereses importantes. La idea nuestra es que al menos una parte la podamos pagar de inmediato, esos 13 millones, y el resto, los otros 10, antes de que finalice el mes de enero, para dejar de pagar intereses de un principal que es muy alto. A partir de ahí se normalizará el funcionamiento y todo lo que es el recibo o el cobro de recibos de GERSUL, y pensaremos en el futuro ya en una mejor gestión del tratamiento de los residuos, en campañas de información para que la gente en sus domicilios haga una selección previa de esas basuras y que podamos hacer mejor la labor de selección y la mejor labor de tratamiento en el propio CTR. ¿Y ese esfuerzo económico de la Diputación Provincial afectará en los presupuestos del año que viene a los planes provinciales? Los planes que han funcionado bien, a pesar de, bueno, se ha adelantado dinero, se ha ampliado el plazo para la justificación de obras de los ayuntamientos, se ha dado dinero por adelantado a los ayuntamientos del IBI y se ha aplazado el pago del IBI a muchos ciudadanos. Todo esto se verá afectado por esos esfuerzos, no solo ya ese, sino el de ayudas a pymes, autónomos, bueno, para combatir la pandemia. No va a afectar de una manera muy directa, pero qué duda cabe que el presupuesto de la Diputación Provincial es el que es, y si derivas de un dinero para un concepto distinto al que estaba previsto, como puede ser esta aportación de 1.100.000 euros, pues desde luego reducirá en otros conceptos. Pero en concreto, en esas ayudas a los ayuntamientos no se va a ver afectada. Espero que los planes provinciales de este año sean un poco más amplios en cuantía económica que los del año 2020, y además vamos a mantener el esfuerzo que hemos hecho con los ayuntamientos a lo largo de estos meses de pandemia, ¿no? Donde la Diputación Provincial, además de incrementar el plan de empleo, además de adelantar dinero del cobro de esos recibos, no solo de GERSUL para toda la provincia, sino del resto de los impuestos que cobramos a los 206 municipios a los que le hacemos la recaudación, y se lo anticipamos a los ayuntamientos, a pesar de que los ciudadanos pues han pagado unos meses más tarde. El periodo de pago de abril lo hemos trasladado a julio, y el periodo de pago de octubre ha empezado el plazo el día 1 de diciembre y hasta el 1 de febrero, pues a pesar de eso vamos a seguir haciendo un esfuerzo con los ayuntamientos. Hemos hecho un esfuerzo económico importante para auxiliar a los ayuntamientos en una situación tan difícil como ha sido la pandemia, porque otras administraciones no lo han hecho. Y me remito pues a un dato que tengo muy reciente, porque nosotros hemos hecho un esfuerzo para ayudarle a los ayuntamientos a los gastos que tienen derivados de la pandemia, ¿no? Como consecuencia de esa ventilación de las aulas, un mayor esfuerzo en la limpieza, en la desinfección. Y mi ayuntamiento va a recibir de la Junta de Castilla y León, que tiene la competencia en educación, 1.270 euros. Sin embargo, mi ayuntamiento, y no porque sea Camponoraya, sino mi ayuntamiento, por una distribución que ha hecho la Diputación Provincial, va a recibir 16.000 euros de la Diputación Provincial para esos trabajos de desinfección, de compra de material. Ayer o antes de ayer veía yo una noticia de un alcalde que decía que había hecho una compra importante de materiales para los colegios de su pueblo, con las aportaciones de la Diputación Provincial y de la Junta de Castilla y León. Pues yo creo que es justo decir que será la misma proporción que lo que ha recibido Camponoraya. 16.000 euros de la Diputación Provincial, 1.270 de la Junta de Castilla y León, en una competencia propia de la Junta como es la educación. Bueno, eso lo hemos hecho también en materia de empleo y de desinfección, para
que los pueblos de la provincia pudieran abrir las piscinas en el verano. Y hemos dado dos tipos de ayudas, una ayuda de 4.000 euros para material de desinfección, pero también 4.000 euros para que contratasen personal. Y eso es un esfuerzo que ha hecho la Diputación Provincial. Y además los 3 euros por habitante para que comprasen EPIs y los 1.500 euros iniciales para que todos los ayuntamientos tuviesen una pequeña ayuda económica. Y nuestros equipos haciendo desinfección en los pueblos. Y multiplicamos o ampliamos un 50% el plan de empleo para que pudiesen contratar personal a los ayuntamientos para hacer esos trabajos adicionales de desinfección. Y no os puedo enumerar la cantidad, el esfuerzo que hemos hecho desde el punto de vista económico en los centros asistenciales, pero también en la ayuda a domicilio, donde hemos incrementado a pulmón la Diputación Provincial, en una competencia de la Junta de Castilla y León, como son los servicios sociales, con fondos propios, más de 1 millón de euros para que la lista de personas que estaban en la lista de espera de ayuda a domicilio se redujera prácticamente a cero. Y además hemos puesto mucho dinero para ayudas de emergencia. Todos esos esfuerzos los viene haciendo la Diputación Provincial sin que se resienta para nada los ingresos o las aportaciones que hacemos directas a los ayuntamientos, como bien decías, de esos planes provinciales directos a los ayuntamientos y los planes de juntas vecinales, que en este caso, además de los 2 millones que estaban previstos, hicimos un adicional de 545.000 euros más los 720.000 que se llevan las juntas vecinales del Bierzo. Por lo tanto, yo creo que lo que estamos haciendo es gestionar lo mejor posible esos dineros. Allá donde hemos visto que no podíamos llevar a cabo algunos de los proyectos o de las iniciativas que teníamos como consecuencia de la pandemia, pues hemos dedicado esos dineros a que lleguen directamente a los ayuntamientos, que al final es uno de nuestros objetivos, auxiliar a los ayuntamientos, porque siempre decimos que la Diputación Provincial es el ayuntamiento de los ayuntamientos. Eso pone también el foco en esa financiación local, no solo en la financiación autonómica de la que tanto se habla. Usted, que también es miembro de la Federación de Municipios y Provincias, pues supongo que también, y como alcalde y presidente de la Diputación, y con estos casos que nos está contando, pues también le gustaría que esa financiación cambiara, ¿no? Porque se habla mucho de esas competencias impropias y de ver cómo luego se compensan a las administraciones más pequeñas. Efectivamente, yo creo que hay una deuda histórica con los ayuntamientos de este país, que es la financiación local. Eso es una deuda que hay que llevar a cabo en esta legislatura y yo creo que hay un compromiso del Gobierno de España para que sea así, pero no hay que hacerlo en clave política, en clave de si mi partido gobierna no le reclamo los fondos y cuando gobierna el partido de la oposición pues voy a ser crítico y voy a presentar mociones en todos los ayuntamientos y casi en todas las casas. No, hay que hacerlo siempre. Nosotros lo hacemos en la Federación Española de Municipios y Provincias contra el gobierno de nuestro color político, lo haremos desde la Diputación Provincial, pero también hay que hacerlo donde corresponde, al Gobierno de España y a la Junta de Castilla y León, porque los ayuntamientos de Castilla y León reciben aproximadamente en aportación de la Junta de Castilla y León el 50% de lo que reciben otros ayuntamientos en otras comunidades autónomas. Por lo tanto, yo voy a ser reivindicativo con la financiación local en todos los ámbitos, en el ámbito estatal y en el ámbito autonómico. Hablamos un poco de despoblación, todo esto que estamos hablando tiene mucho que ver. Yo me gustaría olvidarnos un poquito de la pandemia del COVID, aunque es imposible, porque evidentemente se lo ha comido todo. Pero yo no sé si en la Federación Española de Municipios y Provincias, en el resto, en Europa, en el Gobierno de la Nación, en la Junta, ya hay direcciones generales y ministerios que hablan del reto demográfico, pero al final vemos que los pueblos siguen perdiendo población, aunque sea con un goteo constante, pequeño, pero constante. ¿Qué planes puede aportar la Diputación para evitar eso? Ya sé que inversiones en polígonos, inversiones en fin, todo tipo de cuestiones que tengan que ver con sanidad, para evitar que sin consultorios la gente mayor se venga. También entiendo que no es competencia suya, pero bueno, ¿qué planes pueden derivarse de esas múltiples reuniones de la Federación de Municipios y con las otras administraciones? Bueno, yo creo que ahora mismo los pueblos de la provincia, seguramente todos los pueblos de España, pero los pueblos de la provincia de León, que son los que más me preocupan, tienen un problema de envejecimiento y de baja natalidad, y eso es una cuestión muy importante, ¿no? Intentar revertir esa situación es muy difícil y para ello lo que tenemos que conseguir es que las familias jóvenes o los jóvenes se queden en los pueblos y, si es posible, que reviertan. Y para eso lo primero que hay que hacer es invertir en las personas. ¿Y cómo tenemos que invertir en las personas? Pues dotándoles de los mismos servicios que tienen las personas, los leoneses y leonesas que viven en las ciudades. Y ese es el esfuerzo mayor que tienen que hacer las administraciones, cada uno en su ámbito. Si no tenemos una sanidad adecuada en los pueblos, la gente mayor se va, o los hijos de esos señores mayores se los llevan a la ciudad. Si no tenemos una educación adecuada, no hay niños en los pueblos, no se quedan, porque los padres quieren el mejor futuro para sus hijos.
si no tenemos ayudas. Bueno, estos días estamos sufriendo esta deriva de los bancos de abandonar las entidades, las oficinas en el mundo rural, ¿no? Algo que no entiendo desde el punto de vista de servicio, de compromiso social que deberían tener las entidades bancarias, sobre todo algunas, ¿no?, que han nacido en esta provincia. Pero esos y otros muchos servicios, los mismos servicios que tienen las personas que viven en las ciudades, tienen que tenerlas las personas que viven en el mundo rural. Si no, no se quedará nadie en el mundo rural. Ahí estamos hablando de telecomunicaciones, de accesos por carretera. Estamos hablando también de transporte urbano. Si no hay una buena carretera, no llegará un autobús o un taxi a prestar el servicio de transporte urbano. Por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo en materia de infraestructuras, pero sobre todo en materia de servicios. Y a partir de que dotemos a los pueblos de esos servicios y de esas infraestructuras, tenemos que ir generando o ayudar a generar iniciativas empresariales para que la gente pueda consolidar su puesto de trabajo, generar un puesto de trabajo en el mundo local, porque eso le va a permitir quedar a vivirse en ese pueblo y hacer una actividad empresarial con toda normalidad. Bueno, ahí tenemos algunos dineros dedicados de la Diputación Provincial, pues esos emprendedores. Este año prácticamente 800 emprendedores de la provincia que han tenido una ayuda de la Diputación Provincial dentro del plan de emprendedores de 2020, pero también una ayuda adicional para aquellos que iniciaron su actividad en el año 2018 porque entendíamos que podían tener una parálisis de actividad económica en el año 2020 como consecuencia de la pandemia. Esos son los tipos de iniciativas que podemos hacer desde la Diputación Provincial, pero también pendientes de aquello que te comentaba hace un momento, de cómo han de ir o hacia dónde han de ir los fondos que vengan de Europa. Estamos pensando en presentar proyectos de más calado, proyectos empresariales y provinciales que puedan ayudar a generar puestos de trabajo en el mundo rural. Desde luego, los puestos de trabajo que se puedan generar en el mundo rural serán en cuantía escasos, porque no podemos intentar llevar al mundo rural a un pueblo muy apartado de las grandes infraestructuras, de los grandes vías de comunicación, empresas con un número importante de trabajadores, pero sí generando esas pequeñas goteras, esos pequeños núcleos de generación de puestos de trabajo que vayan surgiendo en el mundo rural. Estamos apostando por sectores como la resina, el sector agroalimentario, que es muy importante en la provincia. Yo creo que tenemos que aprovechar bien estos fondos europeos, también con la iniciativa privada, ayudando a la iniciativa privada para implantarse en el mundo rural. Pero desde luego, si no dotamos a esos pueblos de los mejores servicios, el fracaso está asegurado. Así que hay que reinvertir en esa cuestión. Hemos demostrado, o se ha demostrado durante los últimos años, que las escasas políticas que ha habido en esa materia han sido insuficientes o no han calado, y por lo tanto hay que pensar en iniciativas nuevas. Hay experiencias en Europa, pero yo creo que en León somos lo suficientemente capaces para diseñar estrategias que puedan revertir esa situación. Yo tengo mucha ilusión de que en estos 2 años y medio de mandato que quedan podamos llegar con muchas infraestructuras o las mejores infraestructuras al mundo rural y podamos ir generando poco a poco esos puestos de trabajo. Y desde luego, desde la Diputación Provincial vamos a hacer todo el esfuerzo económico que podamos para que aquel emprendedor que quiera quedarse en un pueblo de la provincia tenga facilidades, ayudas de la Diputación Provincial, pero también vamos a poner en marcha ayudas para rehabilitar viviendas públicas, para que las puedan poner en régimen de alquiler para aquellas familias que quieran llegar a algunos de esos pueblos de la provincia, y también una pequeña cantidad que puede ser aumentada para ayudas a jóvenes que se quieran quedar en los pueblos de la provincia. En esa materia de ayudas al mundo rural y a la agricultura, Asaja ha sido muy crítica con la nueva fórmula de reparto de esas subvenciones agrícolas y amenaza con ir a los tribunales. ¿Es inevitable ese paso por los tribunales? Bueno, yo le diría a ese señor que ha actuado yo creo que una forma macarra, ¿no?, que a mí personalmente no me condiciona. Hemos hecho las cosas, creo que mejor de lo que se venían haciendo en la Diputación Provincial, pero en cualquier caso por unanimidad la decisión en esta casa, y puedo decirles a día de hoy que el reparto que se ha hecho, aprobado también por unanimidad en la Diputación Provincial, le asigna la misma cantidad a Asaja que al sindicato que él aludía, y que además, a diferencia de otros años, pues hay como otras 8 o 10 entidades que han sido premiadas con una subvención. Entidades que antes, dentro del sector agroalimentario, que antes no tenían esa ayuda. Por lo tanto, creo que los 210.000 euros que teníamos en el presupuesto han sido repartidos de una manera muy justa, y espero que este señor, si tiene un mínimo de decencia, rectifique, y si no, pues que siga en su andadura, pero que deje de engañar a la población.
vamos a hacer públicos estos datos de inmediato porque están aprobados por unanimidad en la Diputación Provincial. Me ratifico en la decisión que tomamos de hacer un reparto mucho más justo y en el que participan muchas más asociaciones del ámbito agroalimentario. Tras las peticiones de autonomismo del alcalde de León, de José Antonio Díez, ahora surgen voces que piden que el Bierzo sea provincia también. ¿Hasta cuándo vamos a estar con este debate? Bueno, yo ya he dicho muchas veces que no entro en ese debate, ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercero. Me parece que la situación que atraviesa este país y esta provincia no está como para distraerse y seguramente a mí me gustaría también tener una provincia en mi municipio y yo ser el presidente del gobierno de mi provincia, ¿no? Pero yo creo que tenemos que ser más serios. Tenemos el estatus que tenemos, nos guste más o nos guste menos. Quizás en otra situación, con unas condiciones económicas mejores en la provincia, con una estabilidad social, digamos, acomodada, porque hayamos revertido esta situación que tenemos crítica en cuanto a la economía de la provincia, podamos hablar de esas cosas. Pero mientras tanto creo que los responsables políticos, debemos dedicar todo el esfuerzo posible a revitalizar esta provincia. Y luego es verdad que cada uno tiene su corazoncito, ¿cómo no? Todos lo tenemos, pero yo no pierdo un minuto en esa cuestión. Y es verdad que primero hizo una propuesta el alcalde de León, todos conocemos el planteamiento de la UPL y ahora surgen voces en el Bierzo, que ya no sé si lo tienen muy claro, si quieren ser gallegos o quieren ser castellanos y leoneses, o solo leoneses, o solo bercianos. En cualquier caso, lo que sí quiero decir es que son muy poquitos los que piensan eso y hay mucha gente trabajando en positivo por esta provincia. Un paso intermedio, no sé si un poco más realista, es lo que decía Coalición por el Bierzo para apoyar la moción en Torre del Bierzo y facilitar que saliera, que era como un voto de confianza a la UPL para que influyera en el gobierno de la Diputación y cediera competencias al Consejo Comarcal. No sé si ha habido algún movimiento al respecto, si eso es más realista o si sigue siendo pues eso, otro brindis al sol dentro de este tema que parece bastante etéreo. Bueno, yo he escuchado en alguna ocasión que la Diputación Provincial debería derivar lo que son los planes provinciales al Consejo Comarcal del Bierzo. Bueno, la Diputación Provincial ya ha dado un paso mayor. No solo le va a derivar esa competencia al Consejo Comarcal del Bierzo, en el ámbito del Bierzo, sino que la ha derivado a los ayuntamientos directamente. Es decir, la Diputación Provincial le anticipa el 90% del dinero que destinamos a planes provinciales de cada municipio, se lo anticipamos el 90% y cada ayuntamiento lo gestiona y contrata. Y además con una ventaja, que aprovecha el 100% de la ayuda que le damos. Por lo tanto, nosotros ya dimos un paso superior, ya todos los ayuntamientos gestionan los planes municipales y lo único que le pido al Consejo Comarcal del Bierzo, que sé que está en su interés gestionar lo mejor posible esos fondos de los que le dota la Diputación Provincial, que son los fondos de las juntas vecinales, también del SAN, también del Banco de Tierras, que recientemente ha sido noticia a nivel nacional en algunos de los medios de comunicación, e intentaremos seguir ayudando al Consejo Comarcal a que en la medida de lo posible puedan revitalizar esa entidad como tal, supramunicipal, pero sobre todo revitalizar la comarca del Bierzo. Sí, hay un asunto del que venimos hablando todos los años y cada vez que usted viene a este plató, que son los bomberos. Es una de las cuestiones que en el Congreso de Despoblación, sobre despoblación, que Diario de León organizó en los meses de octubre y noviembre, ese asunto salía cada vez que venían alcaldes por la preocupación que genera eso, porque siempre genera cierta alarma. ¿Cuándo vamos a poner los parques en funcionamiento? Bueno, recientemente habéis tenido aquí al portavoz del Partido Popular en la Diputación. Una persona a la que le respeto y le tengo aprecio personal, pero no puedo estar más en desacuerdo con las afirmaciones que ha hecho aquí, ¿no? Sobre todo alguien que ha estado en el equipo de gobierno anterior de la Diputación Provincial, en los equipos anteriores, ¿no? Durante 24 años ha gobernado el Partido Popular en la Diputación Provincial y me suena que llevan algo más de 4, 5 o 6 años hablando de los bomberos de la provincia, ¿no? Bueno, yo llegué el 19 de julio a la Diputación Provincial y en cuanto nos pusimos a trabajar encontramos una memoria que él menciona, que planteaba una estructura de bomberos con una empresa privada o con empresas privadas y una distribución de parques por toda la provincia, que quiero pensar que era la más objetiva. Algunos de esos parques, de esos edificios, estaban en licitación. Bueno, curiosamente, de los 6 han quedado 5 desiertos. Y el que no quedó desierto y que se adjudicó, hemos tenido que hacer una modificación
del proyecto con una ampliación de presupuesto del 16%. Por lo tanto, también estaba mal. Por lo tanto, no pudimos licitar esas obras y a continuación, el 16 de abril de este año y el 20 de abril de este año también, hemos recibido dos sentencias, una del contencioso administrativo número 1 y otra del número 3 de León, que anulan ese documento de que él el otro día aludía o sacaba a pecho, ¿no? Por lo tanto, no es que no hayamos hecho nada, hemos venido sufriendo lo que dejaron mal hecho. Una memoria que no se ajustaba a la ley, y lo han dicho 2 juzgados, y anula esa memoria, ese documento de trabajo que ellos tenían, unas licitaciones que no hemos podido llevar a cabo y por lo tanto no hemos podido construir los edificios, y lo que es más triste es que compraron muchos vehículos que pagó la Diputación Provincial y nos los encontramos en la calle o en un corral. Afortunadamente ya los tenemos a cobijo en una nave de la que tiene que pagar un alquiler de la Diputación Provincial, y hace unos días decía él que deberíamos seguir comprando equipos. ¿Para qué? ¿Para tenerlos en la calle? ¿Para que un camión se haga viejo durante 3 años porque no se utiliza? No, vamos a trabajar seriamente y desde luego sí es condición indispensable que se apruebe el documento que regula los servicios de SEPEIS en todo Castilla y León, porque eso lo dice la ley en Castilla y León y estamos esperando a que eso se apruebe. Eso diseña todos los parques, qué tipo de parques, cuál es la distribución y cuál es la forma de contratación de ese personal, que por cierto tiene que ser funcionarios. Y en esta plantilla nueva de funcionarios bomberos de la Diputación Provincial tenemos un problema, y es que la tasa de reposición no nos da para cubrir esa plantilla nueva, y el Gobierno de España, el Ministerio de turno, nos ha dicho que inicialmente no podemos aumentar la plantilla en ese número. Vamos a seguir insistiendo porque entendemos que es un servicio nuevo para poder cubrir esa plantilla. Pero también les anticipo que en el año 2021 la Diputación Provincial va a licitar los edificios que nos diga la Junta de Castilla y León con esa ley, con ese decreto, con esa regulación. Lo vamos a ajustar al tipo de parques que ellos nos digan con el número de profesionales que tiene que llevar y vamos a contratar a esos profesionales funcionarios a lo largo del año 2021 para que en la medida de lo posible funcionen parques ya de bomberos en el año 2021. Se nos está ya acabando el tiempo, nos queda nada, un par de minutos. Yo quería, antes de despedir y aprovechando que es el último programa de este 2020, preguntar al presidente de la Diputación, a modo de conclusión, qué reto, qué objetivo se marca para el año que viene. Quizá un poco más a título personal, hemos hablado de muchos proyectos, hay muchísimas cuestiones por delante, evidentemente, tenemos que ver cómo se resuelve esta pandemia, pero ¿qué destacaría o cómo miraría 2021 Eduardo Morán, ahora que estamos a pocos días de cambiar de año? Bueno, yo creo que hay que mirarlo con respecto al aspecto sanitario, que espero que en los primeros meses pues pase a ser un recuerdo, un mal recuerdo, pero un recuerdo, que esas vacunas sean efectivas lo antes posible y que podamos empezar a trabajar con normalidad. Pero lo veo con muchas expectativas de futuro, con mucha ilusión y con muchas ganas de que llegue para empezar a trabajar. Yo creo que los presupuestos de la Diputación Provincial para el año 2021 van a poner en marcha a esos proyectos de calado que son compromiso de este equipo de gobierno para que lleguen las telecomunicaciones a todos los pueblos de la provincia, para que los parques de bomberos sean una realidad, pero sobre todo vamos a estar muy atentos a los fondos europeos porque es una oportunidad única, histórica, para revitalizar esta provincia y ahí vamos a estar muy atentos. Tenemos que ser receptores de una parte importante de esos fondos y ya estamos trabajando en ideas, en futuros proyectos para la provincia. Ese es el objetivo del año 2021, lo afronto con mucha ilusión y espero que en estas fechas, en el año 2021, estemos hablando de proyectos ya ejecutándose en la provincia y con otro ánimo y con unas condiciones económicas en la provincia muy diferentes a las que habéis publicado en el día de hoy. Pues ojalá que esa situación vaya mejorando. Eduardo Morán, presidente de la Diputación Provincial, muchísimas gracias por acompañarnos en el último filandón y la última tertulia de este 2020. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, salud y suerte. Y muchas gracias también al director del Diario de León, a Joaquín Torne. Muchas gracias. Un placer, como siempre. Felices fiestas y feliz año a los dos y a todos los espectadores. Muchísimas gracias por habernos acompañado también a lo largo de este convulso 2020, por habernos acompañado en la noche de hoy. Les esperamos el año que viene, en 2021, esperamos que con mejores noticias para la provincia. Muchas gracias y muy buenas noches.